Última hora, México. Un exmilitar confiesa que el verdadero jefe del CJNG era un general del ejército. La confesión desata un escándalo nacional y pone bajo la lupa a altos mandos del ejército mexicano. Permanezca con nosotros. Alerta México. Una voz distorsionada, apenas un susurro digital, se abrió paso a través del silencio, resonando con una verdad tan cruda que desafiaba toda lógica. El verdadero jefe del CJNG no era un narco, no era el sicario que todos creían. Era uno de los nuestros. Un general del ejército. La declaración, anónima, enigmática, flotaba en el aire como una sombra, negándose a disiparse, sembrando la semilla de una intriga profunda en el corazón de México. Aquella confesión no era un rumor más en el bajo mundo, era un terremoto, una fractura en el cimiento de la confianza pública que prometía derrumbarlo todo. Desafiaba cada titular, cada investigación oficial, cada creencia arraigada en la sociedad mexicana. Era el eco de un secreto que se había gestado en las entrañas del poder, oculto a plena vista, y que ahora, por fin, comenzaba a salir a la luz, exigiendo ser escuchado. En algún lugar remoto, en una cabaña de madera carcomida por el tiempo y el olvido en lo profundo de la Sierra Madre, vivía el Águila. Su nombre de guerra, un vestigio de una vida pasada, aún resonaba con el eco de operaciones especiales, noches sin luna y misiones imposibles. Hoy, sin embargo, su vuelo estaba roto, sus alas heridas por el peso de lo que sabía. Sus ojos, antes penetrantes y llenos de determinación, ahora reflejaban la melancolía de un hombre que había visto demasiado, un hombre curtido por las batallas, no solo las físicas, sino las morales, libradas en el campo de batalla de su propia conciencia. El Águila había sido uno de los mejores, un miembro de élite de las Fuerzas Especiales Mexicanas, adiestrado para la guerra, para la lealtad, para el sacrificio supremo. Pero la lealtad, se había dado cuenta, era un arma de doble filo, capaz de herir a quien la portaba. Se había retirado del ejército hace años, no por elección, sino por la imposibilidad de coexistir con las sombras que había descubierto, sombras que se arrastraban desde las alturas del mando militar hasta las profundidades del crimen organizado. Su vida actual era un aislamiento autoimpuesto, un castigo silencioso por los secretos que cargaba. Los días transcurrían entre el tintineo monótono de los grillos y el crujido de la madera vieja, sus únicos compañeros eran el recuerdo incansable de un pasado que se negaba a quedar sepultado. El peso del conocimiento era una losa sobre su alma, una verdad tan devastadora que lo había convertido en un paria, un ermitaño voluntario, temeroso de que su mera existencia pudiera desatar una catástrofe. Un día, el silencio de su refugio fue brutalmente interrumpido. No fue un disparo, ni una explosión, sino algo mucho más insidioso, un mensaje, un simple sobre amarillento dejado en su puerta, sin remitente. Dentro, una única fotografía, vieja y un poco borrosa, de él mismo en uniforme, junto a otros rostros sombríos que apenas reconocía. Debajo, una frase escrita a mano con tinta roja que heló su sangre: los secretos tienen un precio, Águila. Y el tuyo está a punto de vencer. La tranquilidad artificial que había construido a su alrededor se hizo añicos. La amenaza era anónima, pero el mensaje era claro: sus secretos estaban a punto de salir a la luz, forzándolo a confrontar su pasado de una vez por todas. No había vuelta atrás. Ya no podía esconderse. Tenía que tomar una decisión trascendental, una que cambiaría no solo su vida, sino, quizás, el destino de una nación entera. Si la verdad te apasiona y desafía tus límites, suscríbete y emprende este viaje con nosotros. El Águila sintió un nudo en el estómago, una punzada fría que le recordaba la urgencia de la situación. La fotografía y el mensaje habían encendido una chispa en su memoria, fragmentos dispersos de su tiempo. En el ejército comenzaron a unirse, formando un mosaico inquietante. Recordaba las interminables noches de operaciones encubiertas, los rostros anónimos de informantes, la tensión palpable en cada misión. Pero, sobre todo, una misión en particular se destacaba, una que lo había llevado a los confines del estado de Michoacán, bajo la dirección de un general en ascenso que, en ese entonces, parecía intocable.
Una misión que, sin saberlo, sentaría las bases de su tormento actual. Aquella operación, catalogada como de seguridad nacional, se había desviado de manera alarmante, introduciéndolo a un submundo de corrupción que trascendía las fronteras de sus expectativas más pesimistas. La figura de ese general, a quien todos conocían con el apodo de El Fantasma, se materializó en su mente con una claridad perturbadora. Un hombre de impecable uniforme, con insignias relucientes y una reputación intachable en los círculos militares. Su porte era marcial, su discurso inspirador, pero sus ojos, esos ojos eran fríos, calculadores, capaces de penetrar el alma de cualquier hombre. El Fantasma, cuyo verdadero nombre era General Ricardo Vallejo, había sido un estratega brillante, admirado y temido a partes iguales. Sin embargo, el Águila había presenciado cómo, detrás de esa fachada de honor y deber, se ocultaba una ambición desmedida y una red de contactos que se extendía mucho más allá de lo permitido por la ley. Era un hombre que movía los hilos en las sombras, y su historia, el Águila lo sabía ahora, estaba ominosamente entrelazada con el surgimiento de lo que hoy se conocía como el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Los métodos del Fantasma eran poco convencionales, sus órdenes, a menudo, rozaban la ilegalidad, pero siempre justificadas bajo el manto de la seguridad nacional o la inteligencia estratégica. El Águila, impulsado por esa amenaza velada, comenzó una búsqueda frenética. Su cabaña, antes un refugio de paz, se transformó en un cuartel de operaciones clandestinas. Desenterró viejos radios de onda corta que había guardado, recuperó una laptop olvidada con un cifrado militar obsoleto. Su mente, una vez más, funcionaba como la de un operativo de élite. Contactó con viejos camaradas, exploró foros de exmilitares en la dark web, buscando cualquier pieza de información que pudiera desentrañar la telaraña de mentiras. Cada clic, cada llamada codificada, lo llevaba más profundo en un laberinto de conspiraciones. Encontró menciones a operaciones que nunca fueron oficialmente registradas, nombres de personal que desapareció misteriosamente y cifras de presupuesto inexplicablemente desviadas. La magnitud de la conspiración que se revelaba era asombrosa, mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Sin embargo, cada paso que daba lo sumergía en un peligro aún mayor. La sensación de ser observado, una paranoia que había aprendido a reconocer en sus años de servicio, comenzó a manifestarse con una intensidad alarmante. Las luces de los vehículos que pasaban por el remoto camino de terracería cerca de su cabaña parecían detenerse un instante más de lo normal. El crujido de las ramas en la noche ya no era solo el viento, era el sonido de alguien acechando. Los correos electrónicos anónimos con advertencias veladas, las llamadas silenciosas, cada uno de estos incidentes eran como los hilos invisibles de una telaraña que se tensaba a su alrededor. El Fantasma, o quienes lo protegían, sabían que el Águila estaba moviéndose. La cacería había comenzado, y él era la presa. La tensión se acumulaba, cada respiro era una batalla, y el pasado, que tanto había intentado enterrar, regresaba con la fuerza de un huracán, amenazando con arrastrarlo. Todo a su paso. La verdad estaba ahí, oculta en las sombras, y el Águila estaba decidido a sacarla a la luz, sin importar el costo. La búsqueda de el Águila se convirtió en una carrera desesperada contra el tiempo, una espiral descendente en la paranoia. Cada sombra parecía esconder un par de ojos vigilantes, cada sonido en la quietud de la noche se magnificaba, transformándose en el eco de pasos furtivos. Sentía la presión creciente de una red invisible que se tejía a su alrededor, confirmando sus peores sospechas. No era solo la amenaza anónima lo que lo acorralaba, era la certeza de que fuerzas mucho más poderosas de lo que podía comprender intentaban silenciarlo. Un vehículo sin luces pasaba por su camino de entrada a horas inusuales. El zumbido de un dron ocasionalmente rasgaba el aire nocturno por encima de su aislada cabaña. La paranoia no era un delirio, era una respuesta lógica a la inteligencia que había comenzado a acumular, a la verdad que se negaba a permanecer oculta. Los recuerdos, antes fragmentados, ahora fluían con una claridad aterradora, como un río desbordado por una presa rota.
Se remontaban a los primeros días de su servicio, cuando el fantasma, bajo el disfraz de operaciones especiales de contrainteligencia, manipulaba información y recursos, sentando las bases para lo que eventualmente se convertiría en el cartel más sanguinario de México. El Águila recordó una operación en la que se le ordenó asegurar una ruta de contrabando, supuestamente para interceptar un cargamento de armas destinadas a grupos rebeldes. Pero al llegar, observó cómo el convoy militar, en lugar de confiscar el cargamento, facilitaba su paso, recibiendo a cambio maletas repletas de dinero y discretos paquetes. El fantasma, con su aplomo habitual, justificó la acción como una infiltración profunda, un sacrificio estratégico para ganar la confianza del enemigo. Pero el joven Águila, aún idealista, sintió un escalofrío. Aquellos no eran activos de inteligencia, eran los cimientos de un imperio criminal. Otro flashback lo llevó a las reuniones clandestinas en residencias lujosas, donde el fantasma, vestido de civil, se codeaba con hombres de miradas duras y tatuajes ocultos, que claramente no eran militares. Discutían logística, rutas, zonas de influencia, usando un lenguaje codificado que el Águila, en ese momento, apenas comenzaba a descifrar. Se suponía que estaban tendiendo trampas, recopilando inteligencia, pero la realidad que se le presentaba era mucho más oscura. Las órdenes del fantasma eran precisas: identificar jóvenes desempleados en comunidades rurales, reclutarlos bajo la promesa de una vida mejor y entrenarlos. No para el ejército, no para la defensa de la patria, sino para una estructura paralela, clandestina, que rápidamente ganaba fuerza y control. El fantasma creaba su propio ejército privado, en perfecta impunidad, usando los recursos y la capacitación del Estado. El primer encuentro directo con el fantasma que sembró las semillas de la duda indeleble en la mente del joven Águila ocurrió durante un ejercicio de entrenamiento en un campo militar remoto. El fantasma, entonces un coronel en ascenso, había llegado para supervisar personalmente una demostración de técnicas de interrogatorio. Su presencia era imponente, su voz, un eco de autoridad que hacía temblar los cimientos del campamento. Al finalizar la demostración, el fantasma se acercó a el Águila, que destacaba por su agudeza y disciplina. «Soldado, tienes potencial», dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos fríos. Pero el verdadero poder no reside en seguir órdenes, sino en comprender cómo se moldean las reglas. Hay un juego más grande allá afuera, y tú podrías ser una pieza clave. Sus palabras, cargadas de una promesa velada pero siniestra, resonaron en la mente de el Águila. La mirada del fantasma no era la de un mentor, sino la de un depredador que había encontrado un nuevo instrumento. En ese momento, una pequeña fisura, apenas perceptible, se abrió en la fe inquebrantable de el Águila en la institución a la que había jurado servir. Aquel apretón de manos, que debió ser un honor, se sintió como el frío abrazo de una serpiente, una advertencia de la oscuridad que se cernía sobre él y sobre el país. La mirada del fantasma, gélida y calculadora, no solo operaba sobre el joven Águila, sino que irradiaba un poder silencioso, una influencia que se extendía como una mancha de aceite. Utilizando su posición estratégica dentro de las Fuerzas Armadas, el fantasma no se limitó a moldear las reglas, las rompía y reconstruía a su antojo. Había comenzado a reclutar a individuos clave, no solo de dentro del ejército, sino también de facciones criminales menores y de los estratos más vulnerables de la sociedad. Eran desertores de otros cárteles, jóvenes sin oportunidades, exmilitares desilusionados. Los atraía con promesas de riqueza, poder y, paradójicamente, un simulacro de orden y disciplina que contrastaba con el caos de las calles. Los moldeó meticulosamente, bajo la fachada de unidades de inteligencia militar encubiertas, en una estructura criminal sofisticada. El Águila fue testigo de cómo estos grupos, inicialmente pequeños, se transformaban bajo la férula del fantasma. Observó cómo se les enseñaban tácticas militares de contrainsurgencia, uso de armamento pesado y técnicas de comunicación cifrada.
Lo que en teoría eran operaciones para desmantelar organizaciones criminales, en la práctica se convertían en escuelas de capacitación para el crimen organizado, con la bendición y los recursos del Estado. El fantasma, con una astucia diabólica, disfrazaba estas actividades ilícitas dentro de complejos planes de seguridad nacional, desviando fondos, armamento y personal sin levantar sospechas en los escalones superiores. Su red era una hidra, con cabezas que crecían y se multiplicaban bajo tierra, mientras en la superficie, su reputación como un general ejemplar permanecía intachable. La moral de El Águila, en su juventud, comenzó a tambalearse peligrosamente. Aquellas palabras del fantasma, el verdadero poder no reside en seguir órdenes, sino en comprender cómo se moldean las reglas, resonaban en su mente con una intensidad creciente. Había jurado defender a su patria, proteger a sus ciudadanos, pero las órdenes de sus superiores, especialmente las provenientes de la órbita del fantasma, cada vez eran más contradictorias. ¿Estamos combatiendo el crimen o lo estamos organizando?, se preguntaba en las noches solitarias, la oscuridad de su cuartel opresiva. Las líneas entre el bien y el mal, que antes le parecían tan nítidas, se desdibujaban con una velocidad alarmante, transformándose en un gris opaco y perturbador. Recordaba una misión fatídica en particular, una que lo marcó indeleblemente. Fue enviado a una zona rural, supuestamente para pacificar un conflicto entre grupos armados. Al llegar, se encontró con una escena de brutalidad que superó todo lo que había visto en años de servicio. No era una operación de paz, era una purga. Los hombres del fantasma, actuando con una ferocidad calculada, masacraron a una de las facciones, no para erradicar la violencia, sino para consolidar el control de la otra. El Águila fue testigo de la ambición desmedida y la sed de poder que impulsaban a El Fantasma. Vio cómo ejecutaban a prisioneros desarmados, cómo se saqueaban comunidades y cómo se utilizaba la violencia extrema para enviar un mensaje de terror. No había honor en aquella masacre, solo una eficiencia despiadada para establecer un nuevo orden. El Águila, con su fusil en mano, sintió que el alma se le helaba. Las órdenes eran claras, no intervenir, solo observar y asegurar el perímetro. Pero su conciencia gritaba. Los ideales por los que había luchado se desmoronaban ante sus ojos. Aquel evento no fue una batalla contra un enemigo externo, fue una traición interna, una herida abierta en el corazón mismo de la institución que representaba. La imagen de los cuerpos apilados, las casas incendiadas, los gritos de los inocentes, quedaron grabados en su memoria como un tatuaje indeleble. Fue en ese momento que la lealtad del Águila se resquebrajó por completo. Comprendió con claridad dolorosa que el fantasma no era un general que luchaba por México, sino un arquitecto del infierno, construyendo su imperio criminal sobre la sangre y el dolor de su propio pueblo, utilizando el uniforme militar como un escudo impenetrable. Ese día, algo murió dentro de El Águila, y nació una determinación fría y silenciosa, la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera, debía salir a la luz. La fría determinación que anidó en El Águila tras la fatídica misión lo llevó a una profunda inmersión en los detalles operativos del fantasma. Analizando patrones, observando las comunicaciones, comenzó a desentrañar el origen de un nombre que, en ese momento, era solo un murmullo entre los iniciados, CJNG. Este acrónimo, que con el tiempo se grabaría a fuego en la conciencia colectiva de México, no había surgido de las calles, ni de una declaración grandilocuente de algún capo emergente. No, El Águila descubrió que CJNG era, en sus inicios, una codificación interna, un término usado por la misma red del fantasma. Significaba Célula Jalisco Nueva Generación. Era la designación con la que se referían a sus activos más sensibles, a las operaciones clandestinas que gestaban en el estado de Jalisco bajo la bandera de inteligencia militar avanzada o grupos especiales de contención. Era el nombre en clave de la unidad élite, la punta de lanza que el fantasma había forjado con hombres leales, entrenados con la disciplina y el armamento del ejército, pero con una lealtad pervertida hacia los fines oscuros de su verdadero líder. Estos activos no eran más que sicarios sofisticados,
preparados para ejecutar la voluntad del fantasma con precisión militar y brutalidad criminal. El Águila recordó informes operativos cifrados que pasaban por sus manos, donde se referían a movimientos de CJNG o a objetivos de CJNG, siempre en el contexto de operaciones que, superficialmente, parecían legítimas, pero cuya verdadera naturaleza era la de consolidar el poder de una naciente organización criminal. Era una fachada brillante, una estratagema diabólica que utilizaba la estructura militar para incubar un monstruo. El Águila llegó a su punto de ruptura moral, un abismo más profundo que cualquier fosa de combate. La visión de la brutalidad desenfrenada en aquella misión, la comprensión de que esas atrocidades eran sistemáticas y dirigidas desde las más altas esferas, pulverizó cualquier vestigio de su juramento. Ya no podía participar, no podía ser cómplice, ni siquiera por omisión, en lo que era una traición absoluta a su país, a sus principios y a la memoria de aquellos compañeros caídos que sí lucharon con honor. La distinción entre servir a la nación y servir a un criminal vestido de uniforme se había borrado por completo, y el Águila no estaba dispuesto a cruzar esa línea de forma permanente. Su conciencia, que hasta entonces había estado silenciada por el adoctrinamiento y la disciplina, ahora gritaba con una fuerza inquebrantable. La decisión fue un tormento. Abandonar el ejército no era solo desertar, era renunciar a la única vida que había conocido, a la hermandad de armas, a la identidad que lo había definido. Pero la alternativa, la de convertirse en un engranaje más en la máquina de terror del fantasma, era impensable. No podía vivir con el peso de la corrupción. Así, en medio de la noche, con el corazón apretado y una mochila ligera, el Águila tomó la difícil decisión de huir. No se fue con estridencia ni con declaraciones, se desvaneció, aprovechando su conocimiento del terreno y sus habilidades de evasión. Fue una huida forzada, una despedida silenciosa de todo lo que había creído. Se convirtió en un paria, un fantasma por derecho propio, pero su escape lo salvó de ser completamente consumido por la oscuridad que el fantasma tejía. Cada paso lejos del cuartel, cada kilómetro que lo separaba de aquella red podrida, era un acto de preservación, no solo física, sino espiritual. Sabía que su partida lo convertiría en un objetivo, un traidor a los ojos de quienes permanecían leales a la visión retorcida del fantasma. Pero esa huida, esa difícil y dolorosa elección, fue el único camino para salvaguardar su alma y, quizás, para conservar la esperanza de un día poder contar la verdad que lo había forzado al exilio. El Águila se desvaneció en el anonimato, llevándose consigo un conocimiento explosivo, una carga que lo perseguiría, pero también lo impulsaría. La vida del Águila, después de desertar, se convirtió en un exilio interno, una existencia solitaria y vigilada en la que cada amanecer traía consigo la certeza de que su conocimiento lo convertía en un blanco. Se estableció en las vastas y olvidadas tierras de México, siempre en movimiento, siempre mirando por encima del hombro. Había elegido un estilo de vida que le permitía desaparecer entre la gente común, trabajando en empleos temporales, en lugares donde nadie hacía preguntas, un peón rural, un obrero de la construcción, un pescador. Su habilidad para adaptarse, forjada en años de entrenamiento militar, ahora la usaba para mimetizarse, para ser invisible. Cada nuevo rostro era analizado en busca de la mirada fría de un sicario, cada coche que pasaba, una posible amenaza. Su antigua vida como militar de élite le había enseñado a leer el lenguaje corporal, a anticipar el peligro, y esas habilidades, antes usadas para proteger a la nación, ahora las aplicaba para protegerse a sí mismo de ella. El miedo era una sombra constante, un compañero silencioso y persistente. La paranoia no era una debilidad, sino una herramienta de supervivencia, afinada por los años de silencio y el conocimiento de la magnitud de la bestia que había ayudado a nacer. Mientras el Águila se escondía en los rincones más olvidados del país, el fantasma ascendía de rango sin obstáculos, su red criminal se expandía y se consolidaba con una eficiencia aterradora. Utilizando el mismo modelo militar que había perfeccionado, el fantasma convirtió lo que era una célula en un cartel.
La disciplina de las Fuerzas Armadas, la estrategia de un general y la brutalidad del crimen organizado se fusionaron bajo su mando. Los activos se convirtieron en sicarios, las operaciones encubiertas en ejecuciones y los territorios de influencia en plazas dominadas por la violencia. El fantasma fue tejiendo una intrincada telaraña de corrupción y terror, infiltrándose en instituciones, cooptando autoridades y eliminando a cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. La organización que el Águila había visto nacer de las sombras de una inteligencia militar ahora emergía como el temido Cártel de Jalisco Nueva Generación, una fuerza brutal y omnipresente que el mundo conocería con horror. El fantasma, desde su despacho de alto nivel, movía los hilos, dictando estrategias, designando objetivos y expandiendo su imperio de drogas, extorsión y violencia. Su fachada como general intachable le proporcionaba una capa de impunidad casi perfecta, permitiéndole operar con total libertad. El Águila, desde su exilio autoimpuesto, seguía las noticias, cada titular sobre el CJNG era un puñal en su conciencia. Entendía la génesis de ese monstruo, sabía quién era el verdadero arquitecto detrás de su poderío. Fue inevitable. Las primeras pistas públicas comenzaron a aparecer, no como una revelación directa, sino como ecos distorsionados de la verdad que el Águila conocía tan bien. Veía reportajes sobre la sofisticación militar del CJNG, sobre su armamento pesado, sobre sus tácticas y reconocía las ramificaciones de la red del fantasma. Los medios hablaban de la misteriosa organización que crecía con una velocidad alarmante, de sus líderes invisibles, de su capacidad para operar con impunidad. El Águila, al leer entre líneas, no veía misterio, veía la firma del fantasma. Cada vez que escuchaba o leía sobre los horrores perpetrados por el CJNG, su corazón se encogía. Era la confirmación de sus peores temores, la materialización de la pesadilla que había intentado evitar. Las operaciones que él había presenciado, los entrenamientos a los que había asistido, los métodos que había visto implementar, ahora se manifestaban en las noticias como actos de barbarie perpetrados por un cártel que parecía invencible. La voz del fantasma, que una vez le había hablado de juegos más grandes y de moldear las reglas, resonaba en su mente, ahora teñida de una crueldad explícita que el Águila había presenciado de primera mano en Michoacán. La verdad estaba ahí, oculta en esos reportajes, para quien supiera cómo interpretarlos. Y el Águila lo sabía. El fantasma había creado un imperio criminal que ahora aterrorizaba a México, y él, el Águila, era de los pocos que conocían la verdad detrás de su poder. Ese conocimiento lo hacía un objetivo, pero también le daba un propósito. Los años de huida y silencio habían llegado a su fin. La amenaza anónima que lo había sacado de su letargo no era solo una advertencia, era una llamada a la acción. No podía seguir siendo un espectador mientras el legado del fantasma destruía el país. La hora de enfrentar a la bestia de frente, el verdadero jefe del CJNG, había llegado. El Águila, el exmilitar en el exilio interno, estaba listo para volar de nuevo, esta vez, con la verdad como su única arma. La amenaza anónima no era un mero recordatorio de su pasado, era una escalada, un ultimátum velado que el Águila no podía ignorar. Un día, mientras trabajaba como jornalero en un rancho aislado, encontró un pequeño paquete envuelto en plástico bajo la llanta de su vieja camioneta. Dentro, no había una nota, sino un objeto, el reloj de pulsera de uno de sus compañeros caídos en aquella fatídica misión de Michoacán, un reloj que el Águila sabía con certeza, jamás le había sido recuperado a la familia del soldado. Era un golpe directo a su conciencia, un mensaje cifrado que solo él podía entender: sabemos dónde estás. Sabemos lo que sabes. Y no hay lugar seguro para ti. La frialdad del metal en su mano era un escalofrío que le recorría la espalda. Sus días de anonimato habían terminado. La red del fantasma se había tensado, cercándolo, volviendo su vida, si cabe, aún más precaria y al borde de la desesperación. En medio de esa desesperación, el Águila recordó a Mateo, un antiguo colega.
de inteligencia con el que había compartido misiones de bajo perfil años atrás. Mateo, apodado el Zorro por su astucia en el campo, era un hombre cínico, desilusionado por el sistema y ahora retirado. Había sido uno de esos pocos militares que, a pesar de su pragmatismo, conservaba un sentido de la ética que a menudo lo ponía en desacuerdo con sus superiores. El Águila sabía que Mateo también había tenido sus propias dudas sobre ciertas operaciones del pasado, sobre la dudosa inteligencia que a veces les llegaba, sobre la forma en que el poder corrompía. En un impulso de última hora, consciente de que estaba poniendo en riesgo la vida de su antiguo compañero, el Águila usó una línea segura de comunicación que había mantenido operativa durante años, un canal criptográfico obsoleto que pocos recordarían. La llamada fue breve, tensa. El Águila le contó, con voz áspera y entrecortada, una versión resumida de sus sospechas, sin revelar aún la magnitud total de la conspiración. Mateo, el Zorro, inicialmente se mostró escéptico, su experiencia le había enseñado a desconfiar de las historias de conspiraciones internas y malos elementos en el ejército. Había visto a muchos caer en la paranoia. Pero la convicción en la voz de El Águila, la urgencia palpable, y sobre todo, el detalle del reloj que había sido el último mensaje, tocaron una fibra en él. Mateo también recordaba la fatídica misión en Michoacán, y como el informe final había sido extrañamente superficial. Algo no cuadraba. Su escepticismo comenzó a ceder ante una creciente inquietud. ¿Estás seguro de lo que dices, Águila?, preguntó Mateo, su voz grave, ya no con el tono de incredulidad, sino con una cautela teñida de seriedad. Si esto es cierto, estamos hablando de algo que podría hacer temblar los cimientos de este país. El Águila asintió al teléfono, aunque sabía que Mateo no podía verlo. Tan seguro como que la tierra gira, Zorro. Y necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes a encontrar las pruebas, a desenterrar lo que se ocultó. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Mateo, el pragmático el Zorro, sabía que una vez que se metía en esto, no había marcha atrás. Era una sentencia de muerte autoimpuesta, pero la voz de su conciencia, esa misma que lo había atormentado durante años con dudas sobre la integridad de ciertas operaciones, era demasiado fuerte para ignorarla. Finalmente, la respuesta de Mateo llegó, firme y sin ambigüedades. De acuerdo. Dime qué necesitas. Pero te advierto, Águila, si te equivocas, si esto es una locura tuya, nos iremos al infierno juntos. El Águila sintió un atisbo de alivio, la primera esperanza en mucho tiempo. Ahora no estaba solo. Juntos, el Águila y el Zorro, dos fantasmas del sistema, comenzaron a trabajar en la oscuridad. Su primera tarea, la búsqueda de pruebas. Ambos sabían dónde buscar. No en los archivos públicos o en las bases de datos modernas, que habrían sido purgadas hace mucho tiempo. Buscarían en los rincones olvidados, en los sistemas obsoletos, en los archivos polvorientos que la burocracia había dejado morir. El Zorro, con sus contactos en el laberíntico mundo de la inteligencia militar, logró acceder a viejos depósitos de información, a bases de datos de la antigua Sedena, a sistemas de información que habían sido reemplazados por nuevas tecnologías pero que no habían sido completamente depurados. El Águila, por su parte, se dedicó a reconstruir cronologías, a conectar nombres y eventos que en su momento carecían de significado, pero que ahora, a la luz de su terrible verdad, cobraban un sentido macabro. Revisaron informes de misiones clasificadas que habían sido archivados como sin trascendencia. Registros de movimientos de tropas inexplicables, asignaciones de presupuesto que nunca fueron auditadas correctamente. Buscaron entre los escombros digitales y físicos de un pasado que había intentado borrarse a sí mismo. Cada documento, cada cifra, cada nombre que encontraban y que lograban relacionar, era una pieza más en el rompecabezas. Se comunicaban con extrema precaución, usando códigos y mensajes cifrados, reuniéndose en lugares remotos y poco frecuentados. La tensión era constante, sabiendo que cada paso los acercaba más a la verdad, pero también los exponía a un peligro mortal.
El fantasma, con su vasta red y recursos, no dudaría en eliminarlos si sus actividades salían a la luz. Pero la determinación de El Águila, alimentada por años de silencio y culpa, y la recién avivada conciencia de El Zorro, eran más fuertes que el miedo. La verdad sobre el verdadero jefe del CJNG estaba enterrada, y ellos estaban decididos a desenterrarla, sin importar el abismo que tuvieran que excavar. Juntos, El Águila y El Zorro escudriñaron los archivos obsoletos de la Secretaría de la Defensa Nacional, sumergiéndose en un laberinto de informes desclasificados, memorandos crípticos y folios amarillentos que olían a polvo y a secretos guardados. Descubrieron documentos aparentemente insignificantes, órdenes de transferencia de personal poco comunes, solicitudes de material que se desviaron de los protocolos habituales, registros de vehículos que realizaban viajes sin destino aparente a zonas remotas de Jalisco. Al principio, eran solo piezas inconexas, garabatos en la periferia de la historia oficial. Sin embargo, conforme El Águila los descifraba con la perspectiva de sus años de experiencia en la sombra, y El Zorro los cotejaba con su conocimiento de la burocracia militar, las piezas comenzaron a encajar con una precisión aterradora. Encontraron un patrón. Un general, cuyo nombre se repetía con alarmante frecuencia en esos documentos anómalos, era siempre el facilitador, el autorizador. Era el fantasma. Documentos que detallaban la adquisición de grandes cantidades de equipo de comunicación cifrado de última generación, pero que luego desaparecían de los inventarios oficiales sin dejar rastro claro. Órdenes de despliegue de unidades especiales a zonas de conflicto, pero que en el terreno, según informes de inteligencia no verificados, parecían estar protegiendo convoys de carga ilícita en lugar de interceptarlos. Había registros de depósitos bancarios a nombres de terceros, con cantidades que, aunque no exorbitantes individualmente, sumaban una fortuna y coincidían con fechas de operaciones sospechosas. Las pruebas no eran un arma humeante, sino una densa neblina de irregularidades que, al disiparse, revelaban la silueta inconfundible del fantasma. La doble vida del fantasma se tejía con maestría. Por un lado, era el general intachable, el estratega respetado en los círculos militares, el hombre que aparecía en los noticieros alabando la lucha contra el crimen organizado, presidiendo ceremonias, condecorando héroes, dando discursos patrióticos. Su carrera era un modelo de ascenso meteórico, un ejemplo de dedicación y servicio. Por otro lado, los documentos revelaban su mano oculta, la que dirigía las operaciones más brutales y sangrientas del naciente cartel. El Águila y El Zorro descubrieron transcripciones de comunicaciones interceptadas, débilmente cifradas, donde una voz calmada y autoritaria, que El Águila reconocía como la de El Fantasma, daba órdenes directas sobre limpiezas de plaza, ajustes de cuentas y expansión territorial a individuos que, por su léxico y sus códigos, no eran militares, sino elementos del crimen organizado. Había informes de inteligencia que detallaban cómo el fantasma utilizaba su conocimiento de las operaciones militares y policiales para anticipar movimientos enemigos, para evadir redadas, e incluso para desviar la atención de las autoridades hacia cárteles rivales, debilitándolos y consolidando así el poder del CJNG. Un memorándum, clasificado como ultrasecreto pero que El Zorro logró desenterrar de un disco duro antiguo en un almacén olvidado, describía una estrategia de control territorial que, palabra por palabra, se asemejaba a las tácticas empleadas por el CJNG para tomar el control de regiones enteras, sembrando el terror entre la población civil. Estas revelaciones eran impactantes, demostrando cómo el fantasma había convertido su cargo en la herramienta perfecta para escalar su imperio criminal, utilizando la confianza del Estado como su mayor escudo y la disciplina militar como su arma más potente. Con las pruebas empezando a acumularse, con cada documento descifrado y cada conexión establecida, la verdad emergió con una claridad brutal. El fantasma no era un mero colaborador, era el arquitecto, el verdadero jefe, la mente maestra detrás del CJNG. La desesperación de El Águila se transformó en una fría determinación. No podían ir a las autoridades directamente, la infiltración del fantasma era demasiado profunda, su influencia demasiado vasta.
Necesitaban una prueba irrefutable, algo que no pudiera negarse ni desacreditarse. Un video. Una grabación de audio. Algo tangible que pudiera ser presentado al mundo de manera que el fantasma no pudiera escapar. Así que el águila y el zorro trazaron un plan arriesgado, audaz, casi suicida. No se trataba solo de entregar pruebas, se trataba de exponer al fantasma en un acto que lo desenmascarara públicamente, sin dejar lugar a dudas. La misión era simple en teoría, pero increíblemente compleja y peligrosa en la ejecución: provocar al fantasma, llevarlo a un punto de quiebre donde, confiado en su impunidad, revelaría su verdadera naturaleza ante una cámara oculta, ante un micrófono disimulado. Ambos sabían que era una misión que podría costarles la vida, pero la magnitud de la verdad que habían desenterrado, la traición a la nación, la sangre de inocentes derramada por la ambición de un solo hombre, les daba la fuerza y la convicción necesarias para seguir adelante, sin importar las consecuencias. No había vuelta atrás. La verdad debía salir a la luz, y ellos serían sus heraldos, o morirían en el intento. Con la determinación forjada en el fuego de las verdades descubiertas, el águila y el zorro se sumergieron en la meticulosa planificación de su trampa. No era una simple emboscada, sino una coreografía intrincada de engaños y cebos diseñada para arrastrar al fantasma de las sombras a la luz. Se propusieron la tarea hercúlea de atraerlo a una situación donde su verdadera identidad, su papel como cabeza del CJNG, pudiera ser grabada o públicamente expuesta. El zorro, con su mente analítica y su vasto conocimiento de las operaciones psicológicas, ideó un sistema de mensajes cifrados y rumores controlados, sembrados en los círculos donde el fantasma sentía que tenía el control absoluto. El plan se basaba en la vanidad y la necesidad de control del fantasma. El zorro comenzó a filtrar, a través de canales de inteligencia en desuso, la existencia de una caja negra de un general corrupto, un compendio de toda su red criminal, supuestamente en posesión de un exmilitar descontento. Los rumores se esparcirían, la información era lo suficientemente vaga como para parecer una amenaza real, pero lo suficientemente inexacta como para no delatar la verdadera naturaleza de su fuente. El objetivo era que el fantasma creyera que su imperio estaba en peligro crítico por un exoficial renegado, un fantasma del pasado, alguien que tenía la clave de sus secretos. Mientras la fecha del enfrentamiento se acercaba, la tensión se volvió casi insoportable. La paranoia, que había sido una constante en la vida de el águila, ahora se magnificaba por 1000. Las llamadas anónimas a su línea segura se multiplicaron, no eran amenazas directas, sino silencios prolongados, respiraciones lentas, a veces una risa gutural y distante que helaba la sangre. Los vecinos, gente de confianza, comenzaron a reportar vehículos de lujo merodeando por el perímetro del rancho de El Zorro. Las entregas de sus provisiones comenzaron a ser interceptadas, sus mensajes codificados interceptados y devueltos con sutiles alteraciones que demostraban que el fantasma estaba consciente, no solo de que algo se gestaba, sino de que los ojos vigilantes de su vasto imperio estaban sobre ellos. El fantasma, a pesar de su intachable fachada pública, no era un hombre que dejara cabos sueltos. Su red de informantes se extendía a cada rincón, y el rumor de la caja negra había llegado a sus oídos. Su reacción fue rápida y brutal, una demostración de su poder y alcance, un recordatorio de por qué era temido. Una noche, mientras el águila regresaba de una de sus incursiones en la ciudad para recopilar información, la carretera solitaria fue iluminada de repente por el fulgor de unos faros a toda velocidad. Un vehículo salió de la oscuridad, embistiéndolo por un lado, una maniobra calculada para sacarlo de la carretera. El águila, gracias a sus años de entrenamiento y sus reflejos de élite, logró girar bruscamente en el último segundo, desviando el golpe más severo, pero su camioneta fue lanzada violentamente contra un terraplén. El impacto fue brutal, el metal retorcido, el vidrio hecho añicos. El mundo giró y se oscureció por un instante. Cuando la conciencia regresó, sentía el sabor a sangre en la boca y un dolor agudo en el costado. El otro vehículo, un SUV blindado oscuro, se detuvo a pocos metros.
Dos hombres armados y corpulentos bajaron, sus siluetas recortadas contra las luces de la noche. Estaban allí para terminar el trabajo. El águila, a pesar de sus heridas, logró arrastrarse fuera del vehículo destrozado. Su mente, habituada al peligro, funcionó con una claridad escalofriante. Había dejado una réplica de su teléfono satelital encendida en la cabina. Era su último recurso. Los sicarios se acercaban lentamente, confiados en su presa herida. Pero el águila, aunque magullado, era un depredador herido, no una víctima. Se lanzó hacia los arbustos, desapareciendo en la oscuridad mientras los disparos rasgaban el aire. El ataque fue un mensaje claro y conciso: sabemos, y no te detendremos con amenazas. Pero el intento de asesinato fallido, que por poco le cuesta la vida, no quebró su voluntad. Al contrario, reforzó su resolución. El águila, ahora con el cuerpo dolorido pero el espíritu inquebrantable, sabía que estaba en el camino correcto. El fantasma le tenía miedo. Su miedo era la prueba irrefutable de la verdad que poseían. Este asalto, esta reafirmación de la brutalidad de su enemigo, solo sirvió para afilar el filo de su determinación. Ya no era solo una cuestión de justicia, era una cuestión de supervivencia, de vengar al zorro y a todos los que habían caído bajo el yugo del fantasma. El enfrentamiento final estaba cerca. El día del enfrentamiento había llegado, teñido por un amanecer que apenas rompía la oscuridad en las afueras de una remota hacienda abandonada, conocida como La Escondida. El lugar, un laberinto de muros derruidos y vegetación salvaje, había sido elegido con minuciosa precisión por el zorro. Era un punto muerto estratégico, lo suficientemente aislado para asegurar la privacidad, pero con múltiples rutas de escape planificadas para el águila. La atmósfera era eléctrica, cargada de una tensión casi palpable, una fina capa de rocío sobre la tierra húmeda reflejando el tenue brillo de las primeras luces del alba. Dentro de las ruinas, el águila y el zorro se movían como sombras, cada uno en su posición asignada, los nervios a flor de piel. El águila, oculto tras un muro quebrado, revisaba por enésima vez el pequeño dispositivo de grabación oculto en su solapa, mientras el zorro, desde un punto de observación elevado, escudriñaba el horizonte con unos binoculares de visión térmica, atento a cualquier movimiento inusual. La meticulosa ejecución de su plan se desarrollaba sin contratiempos. Las comunicaciones cifradas y los rumores esparcidos por el zorro habían surtido efecto. La caja negra del fantasma, esa supuesta colección de pruebas incriminatorias en manos de un exmilitar, era la zanahoria que lo había traído hasta allí. La hacienda había sido preparada con micrófonos y cámaras discretamente instalados, cada uno sincronizado con un centro de monitoreo móvil que el zorro operaba desde la distancia. El silencio solo era interrumpido por el leve siseo del viento entre los muros y el ritmo acelerado de sus propios corazones. Sabían que este era el punto de no retorno, un paso en falso y todo lo que habían sacrificado y luchado sería en vano. De repente, una columna de polvo se levantó en la distancia, anunciando la llegada de varios vehículos de lujo blindados. El zorro emitió un breve y críptico mensaje de confirmación. Contacto visual. Positivo. El águila tensó cada músculo, el dolor de sus heridas del asalto fallido era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Los vehículos se detuvieron a una distancia prudente, y un grupo de guardaespaldas armados y corpulentos descendió, escudriñando el entorno con profesionalismo. No eran los sicarios de las calles, eran operadores bien entrenados, evidenciando el nivel de protección del fantasma. Finalmente, la puerta de uno de los vehículos se abrió, y de su interior emergió la figura imponente del fantasma. Vestido con un traje impecable, su porte seguía siendo el de un militar de alto rango, proyectando una autoridad innata que el paso de los años solo había pulido. Caminó con paso firme hacia el centro de las ruinas, su mirada penetrante barriendo cada rincón, cada sombra. Aparentemente confiado, con esa arrogancia inherente a quien se siente intocable, un sutil indicio de inquietud, casi un brillo fugaz de incertidumbre, cruzó por sus ojos. Era apenas perceptible, pero el águila,
que lo conocía tan bien, lo captó. El fantasma sabía que algo no estaba del todo bien, que podría haber sido atraído a una trampa, pero su ego y su necesidad de controlar la narrativa eran más fuertes. Él creía poder manejar cualquier situación. El águila dejó pasar unos segundos, el tiempo necesario para que el fantasma se posicionara justo en el punto marcado por el zorro. Luego, con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba en el silencio de las ruinas, pronunció su nombre. General Vallejo. El fantasma se giró, sus ojos fríos se clavaron en la figura que salía de las sombras. El águila, con su rostro curtido y una cicatriz fresca en la sien, no mostró miedo. Sostenía en su mano un dispositivo de almacenamiento de datos, un pequeño USB que parpadeaba con una luz tenue. Me alegra que haya venido, general. Tenemos mucho de qué hablar sobre su caja negra. El fantasma mantuvo la compostura, su rostro impasible, aunque su mandíbula se apretó ligeramente. No sé de qué me hablas, soldado. Y no sé qué te hace pensar que tienes derecho a citarme aquí. Esto es una insubordinación. Su voz era profunda y resonante, diseñada para intimidar, para establecer la dominancia. Pero el águila no retrocedió. No soy un soldado suyo, general. Y tenemos mucho de qué hablar. Sobre la Célula Jalisco Nueva Generación, por ejemplo. Su proyecto más exitoso. La cámara oculta en la solapa de El Águila, así como las instaladas por el zorro, captaban cada palabra, cada gesto, cada microexpresión. La revelación parcial, el golpe directo, había sido lanzado. El anzuelo estaba clavado. El fantasma, su rostro convertido en una máscara de fría incredulidad, intentó denigrar al águila con una sonrisa burlona que no alcanzó sus ojos. Usted es un desertor, un fantasma del pasado, un hombre amargado que perdió el rumbo. Sus delirios no tienen cabida aquí. Los cargos que insinúa son absurdos, calumnias de un traidor. Su voz era un bisturí, intentando cortar la credibilidad del águila, pero éste se mantuvo firme, su convicción inquebrantable. Cada palabra del fantasma era un eco de las mentiras que había escuchado durante años, las mismas que había permitido que envenenaran a la nación. La fe del águila en sí mismo y en la verdad, forjada en la soledad y el sufrimiento, era un escudo impenetrable. Usted puede llamarme lo que quiera, general, replicó el águila con voz pausada, cada palabra cargada de peso. Pero los hechos son innegables. Y yo no vengo con delirios, general. Vengo con pruebas. En ese instante, el águila extrajo de un bolsillo interior una pequeña unidad flash USB y la conectó a un diminuto reproductor que llevaba consigo. El aire en la hacienda se cargó de una electricidad tensa, casi dolorosa. De los altavoces ocultos en los muros, comenzó a sonar una voz. Era la voz de el fantasma, inconfundible, aunque con la reverberación de una grabación clandestina. La plaza de Michoacán debe ser nuestra antes del amanecer. Asegúrense de que no quede nadie que pueda disputarlo. Ni uno solo. Utilicen los métodos necesarios, no quiero errores. Que el mensaje sea claro. Nosotros somos la nueva ley. La voz, distorsionada apenas lo suficiente para mantener una capa de anonimato inicial, era la misma que había narrado la declaración al inicio del video, la que había abierto el hilo de esta historia, pero ahora, en su contexto, era la prueba definitiva, la virada brutal que lo cambiaba todo. Aquella era la grabación de audio donde el fantasma, creyéndose impune, daba órdenes directas a operativos del CJNG, confirmando su papel como verdadero líder, como la mente maestra. El rostro del fantasma, que hasta ese momento había mantenido una fachada de desdén, se contrajo. La sorpresa y un pánico apenas contenidos se dibujaron en sus ojos por una fracción de segundo, antes de que su habitual frialdad recuperara el control. Entendió el engaño, la trampa en la que había caído. La declaración que había abierto esta historia era, en realidad, la voz de El Águila, distorsionada, preparando el terreno para este preciso momento.
La voz que ahora sonaba desde los altavoces, sin embargo, era la suya, sin distorsión, clara, reveladora. Su mundo se resquebrajaba. Silencio. Apaguen eso de inmediato, rugió el fantasma, su voz ronca de furia, su fachada de honor hecha añicos. Sus guardaespaldas, antes inactivos, reaccionaron, desenfundando sus armas y avanzando. La planificación del zorro entró en acción. Antes de que los hombres del fantasma pudieran alcanzar al águila, una explosión controlada, un simple pero efectivo cartucho de humo y sonido, detonó en el extremo opuesto de la hacienda. La explosión, inofensiva pero ruidosa, desorientó a los guardaespaldas, que giraron sus cabezas por el instinto de proteger al fantasma. En ese instante de confusión, el águila, con una agilidad sorprendente para su edad y sus heridas, se lanzó hacia un boquete preestablecido en el muro de la hacienda. Un vehículo todoterreno, sin luces y con el motor apenas audible, ya esperaba, conducido por el zorro quien había anticipado la reacción del fantasma y había calculado el momento exacto para la distracción y el escape. El águila saltó al asiento del pasajero, cerrando la puerta mientras el zorro pisaba el acelerador. Consíganlo. No dejen que escape con esa grabación, gritó el fantasma, su voz resonando con una desesperación que nunca antes había mostrado. Los guardaespaldas abrieron fuego indiscriminadamente, las balas rasgando el aire y rebotando en el blindaje del vehículo. Pero el coche del zorro ya se alejaba a toda velocidad, perdiéndose en los sinuosos caminos de terracería que el águila y el zorro habían mapeado meticulosamente para su huida. La prueba crucial, la condena del fantasma, estaba a salvo en manos del águila. La verdad había escapado de las garras de la oscuridad, lista para ser desvelada al mundo. El primer paso del plan había sido un éxito, pero la persecución, el águila lo sabía, apenas comenzaba. El vehículo todoterreno del zorro se internó en la oscuridad de la noche, las luces apagadas, serpenteando por caminos de terracería que solo un conocedor de la zona podría transitar a esa velocidad. Detrás de ellos, los faros de los vehículos del fantasma rasgaban la penumbra intermitentemente, una jauría implacable persiguiendo a su presa. La persecución era frenética, una carrera desesperada por la supervivencia. El águila, en el asiento del pasajero, intentaba contener la respiración agitada, mientras el dolor de sus heridas se intensificaba con cada sacudida del coche. Tenía la grabación crucial a salvo, firmemente guardada, pero la adrenalina fluía por sus venas, el temor de ser alcanzado era un frío nudo en su estómago. El zorro, con una concentración férrea, maniobraba el vehículo con maestría, cada giro, cada acelerón era un acto de cálculo preciso. Están ganando terreno, zorro, advirtió el águila, mirando por el espejo retrovisor la aproximación de los coches del fantasma, sus motores rugiendo en la quietud de la noche. El zorro asintió, su rostro iluminado por el tenue resplandor del tablero de instrumentos, una mezcla de tensión y determinación. Lo sé. Tengo un plan. Pero vas a tener que seguir solo por un tramo. El águila entendió al instante. El plan de escape siempre había contemplado un sacrificio, una distracción final para asegurar que la prueba llegara a su destino. Un nudo de angustia se formó en su garganta, pero sabía que era necesario. Llegaron a un cruce de caminos oculto entre una densa vegetación. A la derecha, un sendero estrecho e intransitable para vehículos blindados. A la izquierda, la carretera principal. Cuando te lo diga, salta y corre por el sendero. No mires atrás. Yo los llevaré por la carretera. Es más rápido, pero más peligroso para ellos si no conocen el terreno. La voz del zorro era calmada, resignada, pero llena de una lealtad inquebrantable. El águila sintió, su corazón golpeando salvajemente. Cuídate, zorro, apenas pudo musitar. Tú también, águila. Haz que valga la pena, respondió el zorro, una débil sonrisa cruzando sus labios. Los vehículos del fantasma ya estaban a unos cientos de metros, sus motores rugiendo. Ahora, gritó el zorro.
El águila abrió la puerta del coche y se lanzó al vacío, rodando por la tierra y la maleza, el dispositivo de grabación apretado contra su pecho. Se levantó con dificultad y, sin mirar atrás, se internó en el sendero oscuro, escuchando cómo el coche de El Zorro aceleraba bruscamente, girando hacia la carretera principal. Los vehículos del fantasma, al ver que el objetivo principal continuaba la huida por la vía más obvia, lo siguieron sin dudarlo, el sonido de los motores desvaneciéndose en la distancia, llevándose consigo la vida de El Zorro. El águila corrió sin descanso, el sacrificio de su amigo como un fuego ardiente impulsándolo. Cada paso era un homenaje a El Zorro, cada aliento, una promesa de que su muerte no sería en vano. Horas más tarde, herido, exhausto y con el alma rota, el águila llegó a un lugar preestablecido, una pequeña casa discreta en las afueras de la ciudad, un punto de contacto de emergencia que El Zorro había preparado. Allí lo esperaba una mujer, de rostro serio y ojos penetrantes, una periodista internacional de investigación conocida por su integridad y su implacable búsqueda de la verdad. Ella era la voz, el último eslabón de su cadena. El águila, apenas con fuerzas para hablar, le entregó el dispositivo de grabación. Es la prueba. El verdadero jefe del CJNG. Todo está ahí. La periodista, reconociendo la gravedad del momento en los ojos y el dolor del águila, tomó el dispositivo con manos firmes. Gracias, águila. El Zorro era un buen hombre. Su sacrificio no será olvidado. Esta verdad, por fin, verá la luz. Mientras la periodista desaparecía en la noche para cumplir su parte del trato, el águila se desplomó en el suelo, el peso de todo lo ocurrido finalmente cayendo sobre él. Había perdido a un amigo, había arriesgado todo, pero la evidencia estaba a salvo. La entrega de la evidencia a una fuente confiable, una que sabían que tenía el coraje y los medios para publicarla sin miedo, era el paso final de su plan. El fantasma creyó que había silenciado a todos, pero había subestimado el honor y la tenacidad de quienes juraron defender a su patria, no a sus corruptores. La hora de la verdad para el fantasma y su imperio de sangre había llegado. La publicación de la grabación de audio fue un terremoto mediático que sacudió los cimientos de la nación mexicana con una fuerza devastadora. La noticia de que un general en activo del ejército, con un historial aparentemente impecable, era el verdadero líder y arquitecto detrás del cártel de Jalisco Nueva Generación, se extendió como un incendio forestal. Medios de comunicación nacionales e internacionales clamaron por la verdad, las redes sociales explotaron con indignación y incredulidad. La Voz, la periodista internacional, había cumplido su promesa con una rapidez y eficacia que superó las expectativas más optimistas de El Águila. La grabación, acompañada de una investigación periodística exhaustiva que validaba cada afirmación de El Águila, fue publicada simultáneamente en varias plataformas de noticias de alto perfil. Las imágenes del general Ricardo Vallejo, el fantasma, dando órdenes con su voz inconfundible a sicarios del CJNG, se volvieron virales, reproduciéndose sin cesar y calando hondo en la opinión pública. El país entero entró en un estado de shock y efervescencia. La confianza en las instituciones se desmoronaba a cada titular. ¿Cómo era posible que el mal que decían combatir residiera en el corazón mismo de sus protectores? La credibilidad del ejército, de la inteligencia, del propio gobierno, quedó en entredicho. Las preguntas se multiplicaban, ¿hasta dónde llegaba la corrupción? ¿Por cuánto tiempo se había estado gestando esta traición? ¿Quién más estaba implicado? Las calles se llenaron de protestas, de ciudadanos exigiendo respuestas, justicia y la depuración completa de todas las estructuras de poder. El fantasma, general Ricardo Vallejo, no se quedó de brazos cruzados. Desde sus opulentos búnkeres de mando, y con la maquinaria de desinformación que había cultivado durante años, negó rotundamente las acusaciones. Su equipo de abogados y relaciones públicas, tan sofisticado como su red criminal, activó una ofensiva mediática sin precedentes.
se le presentó como una víctima de una campaña de desprestigio orquestada por enemigos de la nación, una conspiración de cárteles rivales y desertores resentidos, buscando desacreditar a El Águila y a la fuente de la noticia. Argumentaron que la grabación estaba manipulada, que la voz era una imitación burda, que la periodista era una agitadora sin credibilidad. Comunicados oficiales del ejército, evidentemente influenciados por su influencia, inicialmente calificaron la historia como rumores infundados y ataques a la moral de las Fuerzas Armadas. Se emitieron órdenes de arresto contra El Águila, no por las acusaciones que había lanzado, sino por deserción, filtración de información clasificada y traición a la patria. Intentaron invertir la narrativa, presentando a El Águila como el verdadero villano, un subalterno amargado que buscaba venganza por motivos personales. El fantasma apareció en televisión, su rostro grave y compungido, lamentando la situación tan delicada y reafirmando su compromiso inquebrantable con México. Sin embargo, a pesar de la poderosa maquinaria de propaganda del fantasma, la verdad tenía una capacidad intrínseca para abrirse paso. Dentro del ejército, la revelación provocó una revuelta interna, un cisma silencioso pero profundo. Para muchos, la grabación del general Vallejo no era una sorpresa total. Había sido un secreto a voces, un murmullo incómodo en los pasillos, una sospecha que corroía la conciencia de quienes amaban su institución por encima de los individuos. Excompañeros de El Águila, que habían sido testigos de operaciones turbias, de la inexplicable ascensión de Vallejo, de la brutalidad que se gestaba bajo el velo de la seguridad nacional, comenzaron a hablar. Inicialmente de forma anónima, y luego, con creciente valentía, algunos militares retirados y en activo, a pesar del riesgo inminente, se atrevieron a corroborar algunas partes de la historia de El Águila. Pequeños detalles, aparentemente insignificantes en su momento, cobraban ahora un sentido siniestro. Un oficial de logística recordó la desaparición inexplicable de un lote de armamento pesado que coincidía con la fecha de una masacre atribuida al CJNG. Un piloto de helicóptero habló de vuelos no registrados, a horas inusuales, hacia zonas controladas por el cartel. Otros mencionaron la protección de ciertos contactos de Vallejo que, al poco tiempo, emergerían como figuras clave del CJNG. Estos testimonios, unidos a la contundencia de la grabación y la investigación de la voz, comenzaron a desmantelar la narrativa de El Fantasma. La grieta en los cimientos de la confianza se hizo un abismo. La maquinaria de desinformación, tan poderosa como era, no pudo contener la fuerza de una verdad respaldada por múltiples fuentes. La presión internacional también empezó a crecer, con organismos de derechos humanos y gobiernos extranjeros exigiendo una investigación imparcial y profunda. El fantasma, por primera vez en su vida, se vio acorralado, su escudo de impunidad comenzaba a resquebrajarse. La telaraña que había tejido durante años para protegerse, ahora se volvía contra él, asfixiándolo con el peso de sus propias mentiras. El Águila, desde la clandestinidad, observaba cómo la semilla que había sembrado comenzaba a germinar, a pesar de los intentos de ahogarla. El sacrificio de El Zorro, la lucha de El Águila, empezaban a dar sus frutos. El juicio del fantasma no se haría esperar mucho más. A pesar de sus esfuerzos desesperados por controlar la narrativa y la poderosa maquinaria de desinformación que había construido meticulosamente, la verdad, una vez desatada, era imparable. Las pruebas acumuladas, la contundente grabación de audio y los testimonios de antiguos compañeros de armas que El Águila y El Zorro habían logrado activar, resultaron irrefutables. Las voces de apoyo a El Águila crecieron exponencialmente, transformándose en un clamor popular que ninguna institución podía ya ignorar. El fantasma, general Ricardo Vallejo, se vio acorralado desde todos los frentes. La indignación pública, la presión internacional y, finalmente, la revuelta interna de elementos honestos dentro del propio ejército, hicieron que su posición se volviera insostenible. Una mañana, mientras se dirigía a una reunión de alto nivel en la Secretaría de la Defensa Nacional, su convoy fue interceptado por vehículos militares. Uniformados con rostros pétreos, le pidieron descender.
El fantasma intentó apelar a su rango, a su autoridad, pero sus palabras carecían de la fuerza de antaño. En un giro dramático de los acontecimientos que pasaría a la historia, el que una vez fue el amo de las sombras, el intocable arquitecto del terror, fue finalmente arrestado y expuesto públicamente. Las cadenas de noticias transmitieron en vivo el momento, la imagen de un hombre descompuesto, su uniforme impecable ahora arrugado y su rostro ceniciento, siendo escoltado por sus propios subalternos. La caída del fantasma fue un espectáculo brutal y catártico para una nación que había sufrido demasiado tiempo bajo su influencia. El juicio del fantasma fue, como era de esperarse, un evento de proporciones gigantescas que capturó la atención de todo México y gran parte del mundo. No fue un proceso rápido ni sencillo, la complejidad de su red de corrupción, la profundidad de su infiltración en las instituciones y la cantidad de crímenes atribuidos al CJNG exigieron meses de audiencias exhaustivas y presentación de pruebas. Sin embargo, la evidencia era aplastante. La grabación de El Águila, complementada por miles de páginas de documentos desclasificados y los testimonios de decenas de testigos, pintaron un retrato devastador de un hombre que había traicionado cada juramento de su vida. Se le acusó de crimen organizado, narcotráfico, homicidio calificado, traición a la patria y un sinfín de delitos más. La conmoción que generó en la sociedad mexicana fue profunda. El juicio reveló no solo la depravación de un individuo, sino las fallas sistémicas que permitieron que un monstruo creciera en el corazón de sus instituciones. La sentencia fue ejemplar, cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La justicia, aunque tardía y costosa, había prevalecido. Fue un momento de catarsis nacional, una reafirmación de que, a pesar de la oscuridad, la luz de la verdad podía finalmente irrumpir. Pero esta victoria no llegó sin un costo devastador. En medio de la celebración y el alivio por la caída del fantasma, la memoria del zorro, Mateo, se erigía como un monumento silencioso al sacrificio. Su nombre, inicialmente relegado a los márgenes en los primeros reportajes, fue gradualmente elevado a la categoría de héroe. La periodista, La Voz, dedicó gran parte de sus siguientes investigaciones a honrar la memoria de este hombre valiente, detallando su papel crucial en la obtención de las pruebas y su acto final de sacrificio para asegurar la huida de El Águila. Se organizaron marchas y homenajes en su nombre, no solo por su valor, sino por su lealtad inquebrantable a la justicia. Su familia, antes en el anonimato y sufriendo en silencio, recibió el reconocimiento y el apoyo de una nación agradecida. El legado de El Zorro se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, existen personas dispuestas a sacrificarlo todo por la verdad. Su sacrificio fue fundamental. Sin su astucia, su valor y su último acto de abnegación, la verdad sobre el verdadero jefe del CJNG nunca habría visto la luz. La historia recordaría a El Zorro no solo como un hombre de inteligencia, sino como el aliado fiel que hizo posible el fin de un reinado de terror. La verdad había salido a la luz, resplandeciente y brutal, desnudando la podredumbre incrustada en las más altas esferas del poder. El Cártel de Jalisco Nueva Generación, aunque no se desintegró de la noche a la mañana, se vio seriamente afectado por la revelación de su verdadero líder. La detención y condena del general Vallejo descapitalizó su red de protección institucional, sembrando la desconfianza y la paranoia entre sus filas. Las estructuras de mando se fragmentaron, la logística se vio comprometida y la impunidad de la que gozaban se evaporó bajo el ojo público. La lucha contra el crimen organizado, si bien continuaba siendo una batalla ardua y dolorosa, había ganado una batalla crucial. No era el fin de la guerra, pero sí un golpe certero al corazón de la corrupción que había permitido su crecimiento desmedido. El Águila, desde su anonimato forzado, observó los acontecimientos con una mezcla de alivio y melancolía. La justicia, esa palabra tan a menudo vacía, había encontrado un cauce. El fantasma estaba preso, su imperio de terror desmantelado en sus cimientos. La misión que le había quitado todo, también le había devuelto un propósito.
Finalmente, después de años de huida y de cargar con un secreto que lo consumía, el águila encontró un poco de paz. No era la paz de la ignorancia, ni la de la tranquilidad absoluta, sino la paz de haber cumplido con su deber, la de haber aportado su grano de arena para que la verdad saliera a la luz. Su vida, por supuesto, nunca volvería a ser la misma. Las cicatrices físicas y emocionales eran profundas, perennes. Seguiría viviendo en la sombra, custodiando su libertad, pero ahora con la frente en alto. Había valido la pena. Esta historia es un recordatorio potente de que la verdad, por escurridiza que parezca, siempre busca su camino. Tiene un precio, a menudo muy alto, cobrado en vidas, en tranquilidad, en sueños. Pero es el único camino hacia la justicia, el único sendero que nos permite construir una sociedad más íntegra y transparente. El coraje de aquellos que se atreven a hablar, como el águila y el zorro, es la chispa que enciende el cambio, la luz que disipa las tinieblas de la corrupción y la impunidad. Su valentía nos enseña que, incluso frente a la todopoderosa maquinaria del mal, la voz de la conciencia puede resonar y, finalmente, prevalecer. La necesidad de vigilancia constante contra la corrupción, especialmente en las más altas esferas del poder, es una lección que esta historia inscribe con tinta indeleble. Nos obliga a cuestionar, a dudar, a exigir cuentas y a no aceptar verdades a medias dictadas por quienes se benefician del ocultamiento. La lucha por la justicia es un camino largo y arduo, empedrado de sacrificios y desafíos, pero es un camino indispensable. Cada paso, cada revelación, cada victoria, por pequeña que sea, nos acerca a un futuro donde la integridad y la ética no sean excepciones, sino la norma. La verdad tiene un precio, pero es el único camino hacia la justicia. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar y te encendió la llama de la curiosidad, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal. No querrás perderte nuestras próximas revelaciones. ¿Qué otra historia oculta crees que espera ser contada? Déjanos tus comentarios. Tu participación es vital en esta búsqueda constante de la verdad.